Se les cayó el teatro, se les derrumbó la mentira y sobre todo se toparon con pared. Mexicanos, muy buenas noches o días, dependiendo de la hora en que decidan informarse con la verdad. Esa verdad que duele a unos cuantos, pero que libera a millones. Hoy no vengo con rodeos, vengo directo a la yugular de la desinformación, porque lo que acaba de suceder, lo que se ha revelado en las últimas horas, no es cualquier cosa. Es un verdadero bombazo que simbra las estructuras de aquellos que apostaban al fracaso de nuestra estrategia de seguridad. El caso de Grecia Quiro ha dado un giro de 180 grados, dejando expuesta la fragilidad de las narrativas opositoras, mientras que el general Trevilla y las Fuerzas Armadas salen más fortalecidos que nunca. Pero no solo eso, el regreso a la escena pública del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha cambiado las reglas del juego político y de seguridad nacional de una manera que nadie en la oposición vio venir. Antes de entrar en materia y desmenuzar cada punto de esta red de mentiras que hemos desmantelado, quiero hacerte una pregunta directa mirándote a los ojos. ¿Eres de los que creen que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional son el pilar fundamental para recuperar la paz en nuestras calles? ¿O crees las fábulas que inventan quienes saquearon al país? Si estás con las fuerzas del orden, si apoyas la transformación y la mano firme contra la delincuencia, házmelo saber ahora mismo en los comentarios. Escribe "Yo apoyo a la Guardia Nacional" y suscríbete al canal porque la información que voy a soltar hoy es delicada y necesitamos estar conectados. Dale like y comparte, porque esto no lo vas a ver en los noticieros tradicionales. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hay que ser muy sinceros con la gente. El ciudadano de a pie ya no se chupa el dedo, ya no se traga los cuentos chinos de que la inseguridad es culpa de una sola persona o de que no se está haciendo nada. El hecho de que el expresidente López Obrador saliera hoy a las redes sociales lo cambia absolutamente todo. Y digo que lo cambia todo porque la seguridad no es solo un asunto de policías y personas negativas, es un asunto de gobernabilidad, de autoridad moral y de respaldo popular. Él vino a cambiar totalmente lo que se esperaba. La oposición, con todo respeto, pensaba que al retirarse a su finca el movimiento se desmoronaría, que habría un vacío de poder que ellos podrían llenar con miedo y con noticias falsas. Se equivocaron rotundamente, incluso con ese movimiento del sombrero que tanto criticaron diciendo que ya había división, que si querían la presidencia de la República, otros actores, todo eso era ruido. No, señores, si el líder moral del movimiento dice que va a volver a salir, que ya no es únicamente un libro, sino que van a ser dos, el tablero se reacomoda. Las muestras de cariño que vimos hoy hacia él y por el contrario, el miedo palpable, terror que se respira en las filas de la oposición, nos confirman que vamos por el camino correcto. No va a haber otro grupo que pueda desestabilizar la estrategia de seguridad que estamos implementando con la doctora Claudia Sheinbaum. Sinceramente, hay cosas que pasan y se vuelven moda, con todo respeto, son llamaradas de petate, modas temporales. Puede ser un movimiento, por ejemplo, lo que decían de la generación Z en su momento como oposición política. ¿Quién habla de ellos ahora como una fuerza real de cambio reaccionario? Nadie. La vida sigue. En cambio, hay movimientos que dejan raíces profundas que se incrustan en el alma de la nación. Como el movimiento de transformación que inició hace décadas. Cuando López Obrador sale, la gente dice "wow". Y no es por fanatismo, es porque su lucha ha sido de 50 años, es porque hay una congruencia que genera estabilidad. Y la estabilidad política, escúchenlo bien, es la base de la seguridad pública. Sin estabilidad política no hay estrategia policial que funcione. Cualquier movimiento nuevo que salga de la nada, financiado por intereses oscuros para golpearnos, dura que quieren 6 meses. Luego ya nadie va a hablar de eso. Llámese como se llame. Han salido muchos. Ahorita van a salir ahora los que están luchando supuestamente con el tema del agua, otros movimientos ciudadanos, etcétera. Cada quien tiene derecho a manifestarse, a protestar. Eso es sagrado en una democracia y nosotros lo respetamos. Pero no le van a ganar a la cuarta transformación, hermanos.
De verdad que no hay forma alguna. No tienen la base social ni la autoridad moral. Y más con lo que acabamos de hacer en materia operativa, porque yo a veces de verdad, analizando la inteligencia y los perfiles de la oposición, no los entiendo. Cuando se dan las lluvias en Veracruz, la presidenta fue, el primer día reclamaron que por qué no fue inmediatamente, y cuando la presidenta asistió dijeron que fue a tomarse fotos. Hagas lo que hagas, ladran. Se les acaba de comunicar con datos duros en la mano, datos verificables del Secretariado Ejecutivo, que en Michoacán se disminuyó el 50% de los incidentes graves en menos de un mes de la implementación de la nueva estrategia coordinada. Y aparte de eso, se anunció que se va a construir un cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan, una zona caliente, una zona que requiere presencia permanente. ¿Y qué pasó? Ya se molestaron. Si el gobierno no hacía nada, gritaban que por qué no lo hacía, que nos estaban rebasando. Y ahora que lo estamos haciendo, que estamos metiendo a la Guardia Nacional hasta la cocina, se quejan de la militarización. ¿Ustedes creían que iban a tener prácticamente ganada ya una zona como Michoacán solo porque iban a protestar o iban a decir cosas negativas de la presidenta? No, hermanos, no. Nada que ver, se toparon con una estrategia real, no con discursos. Es muy interesante analizar el fenómeno de Michoacán porque es el laboratorio de lo que viene para el resto del país en zonas conflictivas. El Plan Michoacán redujo el 50% de los incidentes graves en la entidad en menos de un mes. Esto no es magia, es coordinación e inteligencia. Mucha gente me pregunta en las calles e incluso en redes, oye, ¿y por qué no se mantiene siempre así? ¿Por qué luego hay picos de conflicto? La respuesta es clara y tiene que ver con la corresponsabilidad, tiene que ver con el gobernador o la gobernadora en turno. Nosotros como federación intervenimos en la estructura de grupos negativos, detenemos objetivos prioritarios, pero el mantenimiento de esa paz, el patrullaje diario, la prevención del delito común, eso le toca mantenerlo al Estado. En Guanajuato se hizo lo mismo en su momento. En Guanajuato se logró bajar los índices de criminalidad con operativos federales fuertes, pero los tiene que mantener la gobernadora o el gobernador. En este caso, el gobernador de Michoacán tiene el reto y la obligación de mantener lo que deje nuestra estrategia, lo que deje el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la manera en que te das cuenta si un gobernador funciona o no. No te pueden agarrar la manita todo el tiempo desde el Palacio Nacional. Recuerde usted, y esto es vital que lo entiendan, para no caer en la manipulación mediática. Todos los delitos del fuero común, sobre todo en estos tiempos, son la semilla del conflicto mayor. Si tú los detienes a tiempo, evitas que se conviertan muchos en delitos federales de alto impacto. Por ejemplo, el que participa en actividades negativas también roba. El que roba combustible y lo vende ilegalmente, luego se vuelve vendedor ilegal porque ya tiene la red logística, luego empieza a cobrar piso, etcétera, etcétera. Es una escalada de conductas negativas. Si tú no los atiendes desde el municipio, desde la policía de proximidad o desde el Estado con sus fiscalías locales, eso crece como una bola de nieve hasta que se vuelve un problema de seguridad nacional. Y miren, se ha hablado mucho de mi relación con la Fiscalía General de la República. Yo afirmé y lo sostengo que la coordinación con el fiscal Gersmanero fue buena, siempre hubo respeto y trabajo conjunto, pero con Ernestina Godoy en la Consejería Jurídica y ahora con su influencia en la reestructuración del andamiaje legal, esto se va a fortalecer a niveles nunca vistos. No se puede como autoridad salir a decir simplemente no, este estaba mal, el otro estaba peor, pero yo sí se los puedo decir aquí en confianza analizando los resultados fríos. La verdad es que en muchas fiscalías locales no funcionaban, eran puertas giratorias, nosotros deteníamos y ellos soltaban. Y pues ahorita ver reunidos al machuchón, como diría el clásico, del ejército, al almirante de la Marina y al comandante de la Guardia Nacional conmigo, y que los tres estemos de acuerdo con el cambio de estrategia, que los tres estemos alineados con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sé que vienen cosas positivas porque nuestra función, la función de la policía, la labor del general Trevilla, la labor de mis equipos de inteligencia es capturarlos. Nuestro trabajo es
ponerles las esposas y presentarlos, pero todo lo que es la carpeta de investigación, todo el sustento jurídico para que no salgan, lo tiene que hacer y presentar ante el Poder Judicial la Fiscalía. Entonces, si funciona la captura, si mis muchachos se juegan la vida y los agarran, pero tienes una fiscalía deficiente, corrupta o lenta, no se puede procesar tan rápido y eficientemente como quisieras. Y ahí es donde entra la frustración de la gente y con toda razón, primero con el doctor Alejandro Gertz Manero. Siempre tuvimos una muy buena coordinación, como lo mencionamos aquí en varias ocasiones. Ahora, con la llegada de la licenciada Ernestina Godoy, un rol clave en la presidencia, estamos impulsando el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es la coordinación absoluta. Lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación para que no haya ni un milímetro de espacio por donde se nos cuelen las personas negativas. Teníamos una muy buena coordinación, sí, pero siempre se puede mejorar. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está ayudando a diseñar desde el marco legal, pues esperamos todavía una mejor coordinación entre policías, fiscalías y jueces. Estamos hablando de un equipo que ya se conoce. Yo trabajé durante años con Ernestina Godoy cuando ella era fiscal de la Ciudad de México y la presidenta Claudia era jefa de gobierno. Sabemos cómo trabajamos, sabemos que no nos tiembla la mano. Rorro, saludos a Idalia Morales, un fuerte abrazo. Sé que ama mucho este proyecto de nación. Fuerte abrazo a Idalia Morales de parte de todo el equipo de seguridad. Es entendible que ahora habrá mayor captura de personas que se dediquen a cosas negativas. La gente lo va a ver. Van a haber más detenciones, pero detenciones de calidad, no de cantidad, para llenar estadísticas. Aparte, me da mucho gusto. Y esto es una noticia que quizás no ha tenido el eco que merece porque viene el año 2026 con una herramienta jurídica que estábamos esperando como agua de mayo, el delito de extorsión como delito grave. Lamentablemente ese delito se aprobó apenas hace unas semanas en el legislativo. Debió haber empezado desde enero, debimos haber tenido esa herramienta legal desde el día 1. Daniel López, un fuerte abrazo para ti también, gracias por estar pendiente. Es importante, hermanos, es crucial que ese delito ya se lleve al nivel que merece, que se resuelva con contundencia, porque la extorsión es el cáncer de México, hermano. Es lo peor que tenemos. El cobro de piso, la llamada amenazante, el tipo que llega a tu negocio a pedirte una cuota, eso le pega al empresario, al tortillero, al transportista, a la señora que vende tamales. Es un delito que humilla, que somete y hasta ahora era un delito que permitía muchas salidas legales. Eso se acabó. Vamos a ir con todo contra los extorsionadores y no van a tener derecho a fianza fácil, se van a quedar adentro. Por cierto, hablando de economía y seguridad, porque todo está ligado, la presidenta dejó a todos asombrados con un anuncio que la oposición en su miopía no logra comprender. El Tren Maya bajará el precio de la gasolina, dice la presidenta Claudia. A ver, vamos a explicar esto con peras y manzanas porque así como la refinería Dos Bocas que decían que no iba a servir y ya está produciendo, no lo ha entendido la oposición o no lo quiere entender. No entiendo una cosa de su lógica. Cuando usted paga la gasolina dentro del precio del combustible, un porcentaje alto tiene que ver con el transporte del mismo, con la logística para llevarlo de la terminal a la gasolinera. Nosotros en el sureste no teníamos una infraestructura tan robusta como ahora. De hecho, teníamos una deficiencia histórica en infraestructura. El sureste creció mucho, el turismo explotó, la población aumentó y ahora es más complicado abastecer porque no había tanta gasolina disponible en los ductos o terminales cercanas. Teníamos pocas reservas. Es algo que no entiende la oposición. Dicen, ¿cómo va a bajar el precio un tren? Pues es lógica pura, es economía básica, porque los costos se han elevado debido a que no tenemos infraestructura de transporte masivo barato. La infraestructura tiene que ver con la electricidad, con los hidrocarburos, con los aeropuertos, las carreteras, etcétera. De verdad que la oposición dice pura tarugada, hermanos. Critican desde sus oficinas en la capital, ni siquiera viven acá en el sureste o en las zonas rurales como para comprender las circunstancias, el costo de la vida y cómo el transporte impacta en el bolsillo. Bien lo dice la presidenta,
con el tren de carga, que es la siguiente fase del Tren Maya. Se va a poder transportar fácilmente el combustible masivamente sin depender de miles de pipas que son más caras y peligrosas. Nosotros, hermanos, hemos visto el cambio. No tienen idea cuánta gente ha llegado a vivir a estas zonas. Todo el mundo ya quiere vivir acá en el sureste. Ya no entramos más. Pueden visitar, pero vivir se está volviendo complicado por la demanda. Bueno, Campeche es un gran lugar. Campeche, yo le recomiendo ir a Campeche. Es un estado seguro, tranquilo, casi no hay gente allá en comparación con las grandes urbes y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga. Ya va avanzado el proyecto. Hoy en la tarde, imagínense la agenda, vamos a visitar la obra del Tren Maya en su modalidad de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país. Porque el transporte es lo complicado aquí debido, reitero, a que nunca se pensó que creciera tanto el sureste. Hermanos, llegan muchísimas personas a vivir, sobre todo de Estados Unidos, jubilados, gente que trabaja remoto, han llegado muchos y eso ha generado que pues mientras más vehículos pues más gasolina se necesita y si no tenemos suficientes medios para transportarla de manera eficiente pues se elevan los costos porque tienes que llamar a pipas particulares que te cobran lo que quieren. Eso es lo que no logran entender los opositores. Y aquí hago un paréntesis importante sobre la información que consumen. Me preguntaba Maya Regino sobre un canal que se llama Habla Harfuch, diciendo cómo agarran los criminales. Me pregunta, ¿es creíble? Miren, hay que tener mucho cuidado. No conozco otro canal oficial fuera de mis redes verificadas. Desconozco quién maneje eso, pero puedes hacer una cosa muy sencilla en estos tiempos de tecnología. En cualquier inteligencia artificial, llámese Google, llámese Grok, llámese Gemini, pregúntale, ¿tal canal es real o no es real? O toma una captura de un video y comenta, ¿es inteligencia artificial o no? Yo noto fácilmente cuando hablan se denota que no es natural la voz, la entonación, las pausas. Y sí han hecho videos de todo tipo usando mi imagen, la de la presidenta, la del propio expresidente López Obrador. Sí se parecen, pero no hablan fluidamente, no tienen el alma, la emoción real. Si tú ves todos los días cómo habla una persona o tienes un video real, por ejemplo, de mis conferencias mañaneras, te vas a dar fácilmente una idea si eso no es. Es fácil, hermanos, es fácil determinarlo si prestan atención. No se dejen engañar por fake news o canales que buscan monetizar con la mentira. La seguridad también es digital y parte de su seguridad es no consumir basura informativa. Regresando al tema de Michoacán y el despliegue de la defensa, la Guardia Nacional y la CEMAR, miren los números porque dato mata relato pasó de 111 incidentes graves a 58. El 50% ha bajado. Claro que es un logro. ¿Quién lo tiene que mantener? El gobierno estatal. Entonces, si yo contrato gente de seguridad mía por mis pistolas y uno me traiciona, ¿de quién es la culpa? Pues con todo respeto lo digo, no fue culpa de la presidenta ni del Estado. La verdad siempre sale a la luz, hermanos, siempre, siempre, siempre flota. ¿Y qué pasará ahora? Pues véanlo, se va a hacer un cuartel. El secretario de Defensa anunció la construcción inmediata de un cuartel de la Guardia Nacional en Uruapan. Nos manifestaron el director de Seguridad Pública de Uruapan y la misma presidenta municipal nos dijo que no tenían un cuartel digno. Entonces trasladamos ingenieros militares que son los mejores constructores de este país, rápidos, eficientes, honestos, y les van a construir un cuartel de las mismas características que de los cuarteles que están construyendo para el personal de la Guardia Nacional en todo el país. Se les administraron 4,000 cartuchos a la Policía Municipal de Uruapan y se tiene contemplado proporcionar en comodato 1,069 equipos y dispositivos. ¡Wow! Deténganse un momento a analizar esto porque no es cualquier dato técnico, es un cambio de paradigma en cómo enfrentamos al crimen. La gente a veces escucha dispositivo de seguridad y piensa que todos son iguales, pero no, hermanos. El equipo G3 que le van a dar más de 1,000 unidades a los policías municipales para empezar es equipo de corte militar. Estamos hablando de palabras mayores.
un G3 no es un juguete. Es una herramienta de precisión y potencia diseñada para la defensa de la soberanía y ahora estará en manos de quienes cuidan tu colonia. Principalmente, y aquí quiero que pongan mucha atención los que les gusta el tema táctico. El G3, famoso equipo defensivo o dispositivo de precisión, que lo que tiene es que dispara muchas balas y hace mucho ruido. El dispositivo tipo AK es el equipo del desorden del que no sabe tirar. La virtud, o mejor dicho, la característica efectiva del G3 es que a distancia media funciona muy bien, tiene un alcance y una estabilidad impresionantes, o sea, tienes mucha puntería y donde te impacte esa munición, que es calibre específico, te da en la torre. No hay chaleco convencional que aguante un impacto directo de ese calibre a media distancia. ¿De qué te sirve un equipo si no tienes la capacidad de neutralizar la amenaza con el primer disparo? Casi siempre que el ejército mexicano explica por qué utiliza lo que utiliza el equipo que selecciona, es porque ellos buscan la eficiencia, no el espectáculo. El criminal promedio, y esto lo hemos visto en cientos de enfrentamientos, tira ráfagas a lo loco. Pueden disparar una fachada completa, gastar 3 cargadores y no le pegan casi a nada, o lamentablemente le pegan a inocentes por su falta de pericia. El criminal busca intimidar con el ruido y la cadencia de fuego. Los elementos del ejército y ahora los policías que estamos capacitando no operan así. Ellos están capacitados y constantemente se preparan para que sean precisos, para que cada bala cuente y para minimizar el daño colateral. De nada sirve, hermanos, que tengas el equipo que tengas, que dispare un montón de plomo por segundo si no eres eficaz, si no eres eficiente, si no tienes puntería, temple y disciplina de fuego. O sea, les van a dar buen equipo a los municipales. Estamos empoderando a la policía local como nunca antes. Estamos hablando de equipo que es de uso exclusivo del ejército, para que no digan luego los detractores que no se les va a apoyar, que los dejamos solos. Ya se les va a dar el cuartel, se les va a dar equipo de primer nivel, se les quitan los pretextos. Con esto prácticamente se resolvió el caso de la narrativa de abandono. Nunca fue culpa de la presidenta, como habían dicho algunos malintencionados. Así que yo siento que ellos en su tierra, allá en Michoacán o en cualquier estado donde la oposición gobierne localmente, es cosa de ellos si aprovechan o no estos recursos. Ahí elige la gente y se respeta la voluntad de las personas, pero a nivel federal, como habían comentado, que iban a poder desestabilizarnos, ¿no? Señores, ya no. Y más con lo que acaba de salir de las evidencias, menos credibilidad tienen. Ahora, cambiando un poco de latitud, pero no de tema, porque la seguridad es global y lo que pasa en el vecindario nos afecta. Quiero tocar un punto delicado. Por cierto, no queremos nosotros decir, se los dijimos, pero con todo respeto hay que mirar al sur. Ahorita tienen una emergencia en Perú, nosotros nunca nos metemos con ellos. Respetamos la soberanía de los pueblos, aunque ellos a veces hablan de nosotros y de nuestro movimiento. Pero su nuevo gobierno o desgobierno, dirían algunos, miren lo que está haciendo. Perú declara estado de emergencia y militariza la frontera con Chile. Las circunstancias que se han generado lamentablemente en Latinoamérica no son iguales a México. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarles, ¿valoran la estabilidad económica y social que tenemos en México a pesar de los desafíos? Díganmelo en los comentarios. Pongan México es grande si están orgullosos de cómo nuestro país se mantiene firme mientras otros tambalean. Aquí en México está creciendo mucha inversión, hay mucho empleo nuevo y lo más importante, mejor pagado que en cualquier parte de Latinoamérica. Prácticamente estamos por encima de la media regional. El único país que realmente compite con nosotros en cuestión de dinero, de PIB, de potencia económica, es Brasil. Pero, ojo, Brasil tiene 80 millones más de personas que nosotros, o sea, hay más gente con la cual repartir el pastel. Que te toque una rebanada grande en Brasil es más complicado porque la demografía juega en contra.
Por lo tanto, y esto es un fenómeno que tenemos que analizar con frialdad y sin xenofobia, pero con orden. Un grupo grande de venezolanos, colombianos, ecuatorianos quiere entrar a Perú y Perú dice vamos a militarizar para que no entre nadie. Cerramos la puerta. Pero normalmente esa gente que llega a Perú y se topa con pared o que entra y ve que no hay oportunidades, se va a querer venir para acá, para México, porque pues en Perú no hay tanta oportunidad, ni en Chile, ni en Argentina ahorita. El sueño ya no es solo americano, el sueño también se está volviendo mexicano para muchos hermanos latinos. Por eso le digo con todo el cariño del mundo a la Cuarta Transformación, a mis compañeros de gabinete y a la sociedad, hay que cuidar mucho la frontera de México, especialmente la sur, porque cada vez llegan más personas y tiene que haber orden. No tenemos nada contra nadie, hermanos. Somos seres humanos. Se comprende la necesidad, el hambre, la desesperación. Nadie deja su casa por gusto, pero que exista orden, porque lamentablemente si no hay control se generan problemas internos graves. Por ejemplo, las viviendas. Si hay una demanda desmedida, las viviendas luego aumentan de precio. Por ello, aparte que aumentan de precio las rentas y las casas, hay escasez de servicios básicos, por ejemplo, el tema del agua. Mientras más gente, pues menos agua te toca a ti, que llevas viviendo ahí toda la vida. Mientras más gente, pues se tiene que repartir el espacio urbano. Si llegan 50 personas, 100 personas, 1000 personas, 1 millón de personas en un lapso corto, pues se tiene que dividir entre ellas los recursos, porque todas las personas, todos los individuos que están llegando, pues quieren casa, también quieren meter a sus hijos a la escuela pública, quieren tener un terreno, quieren salud en el IMSS o en el IMSS Bienestar. Es lógico, se entiende. Ni modos que quieras vivir en la intemperie, ¿verdad? Buscan una mejor vida, es el instinto de supervivencia. Pero si no tenemos un orden, si no regulamos estos flujos, se le va a complicar a los hermanos mexicanos, sobre todo en las grandes urbes, Ciudad de México, Nuevo León con su zona metropolitana de Monterrey, Jalisco con Guadalajara, Querétaro que está creciendo muchísimo, que es a los lugares a donde están yendo más. Lo repito para que quede claro dónde está el foco rojo. Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Tijuana en Baja California. Ahí es donde más están yendo todos. ¿Por qué? Por lo que se genera económicamente, porque ahí están los empleos mejor pagados, la industria, el comercio. Por lo tanto, aquí funcionó lo que hizo el presidente, la fórmula mexicana de economía moral. Voy a repartir el dinero porque la gente va a comprar, se va a mover el comercio local. La señora que recibe su pensión va y compra en la tienda de la esquina. El joven que recibe su beca compra sus útiles, sus zapatos y también voy a aumentar el salario mínimo. El salario antes aumentaba, hermanos, y esto no me dejarán mentir, 2 pesos al año. Era una burla, era una humillación, te aumentaban 2 pesos y la gasolina subía 5. Cuando entra el presidente el López Obrador, el salario mínimo estaba como en 80 pesos, una miseria, y ahorita están 300, casi 300 pesos en la zona libre de la frontera y ha subido muchísimo en el resto del país. Imagínese usted el cambio de vida. José Manuel comenta, viva el presidente López Obrador. Por ejemplo, vi 2 videos recientemente porque la gente ahora todo sube por TikTok, por internet, se viraliza todo. Y me doy cuenta con tristeza a veces que nos falta, hermanos, como sociedad, nos falta empatía, nos falta orden. Por ejemplo, el caso de un empleado del gobierno. Un empleado del gobierno es, como cualquiera de nosotros, es pueblo uniformado o pueblo detrás de un escritorio. Este señor, un ciudadano, llevó un trámite 5 minutos antes de que cerrara la oficina. La persona que trabaja ahí, el servidor público, no se lo recibe. ¿Por qué? Porque este trámite conlleva un proceso que haría que se quedara 1 o 2 horas extra después de su hora de salida. Nosotros, como ciudadanos, sí, los impuestos son obligatorios, es una responsabilidad y tenemos derecho a exigir servicios de calidad, pero también tenemos que pensar que cualquier trabajador de cualquier zona es un ser humano. Es como que tú a un mesero lo quieras tratar mal porque compras comida en su restaurante y dices yo pago, yo mando. No, nosotros tenemos que respetar a todas y todos. Este señor del video no le reciben los papeles porque llegó tarde, 5 minutos antes del cierre, hermanos.
y andaba reclamando, gritando, grabando con el celular. Dice, oficialía de partes. Cuando todavía faltan minutos, dice 2, 3 minutos. Hermano, seamos serios. Cuando sea algo importante, uno tiene que llegar con tiempo. Es de sentido común. Es como llegar a una llantera, ¿no? El negocio va a cerrar a las 4 de la tarde y llego con 6 llantas ponchadas a las 3:55. ¿Sabes qué? Repáramelas ahorita porque aquí dice que cierras a las 4 y el chavo, el talachero, pues ya terminó su trabajo, ya está limpiando, ya se quiere ir a ver a su familia. No va a ganar más porque le den más trabajo fuera de horario. Si usted tiene algo importante hay que llegar temprano. La puntualidad, la formalidad nos hace falta como cultura. Ya quieren subir videos y quemar a cualquiera en redes sociales. No me atendió. Miren cómo me tratan. Y la gente en los comentarios, sin saber ataca al empleado. ¿Y cuánto tiempo faltaba para que cerrara? 2 minutos. Y le vas a llevar toda una bola de oficios a que los selle, los revise y los procese en los últimos 5 minutos. Sí, eso hizo. No te pases tú también, hermano. Hay que ser justos, hay que comprender a los demás. Mucho mejor vivir en el norte del país. Váyanse todos para el norte. Aquí no, ya no vengan. Sinceramente no se lo recomiendo si son delicados. Quédense por allá. Efectivamente, tienes toda la razón, hermano. Está padrísima la vida por allá. Aquí no, muy mal acá. Váyanse para el centro y norte. Lo digo con sarcasmo.